comentario me parece que no haré justicia a la multiplicidad de elementos que tú abordas, pero sí creo que podré señalar tres cosas que llaman mi atención. Una es mirar el desarrollo profesional de los docentes como un continuo. Esto me parece que es un asunto que para los que estamos aquí es muy importante. Por otro lado, tomar como base el análisis de lo que los profesores hacen efectivamente. Esto me parece que es el otro elemento central para la formación inicial. Pero además tomar como telón de fondo lo que la cultura escolar es y lo que socialmente hace a la vida de las escuelas. También creo que hay otro elemento importante, que es que tú señalas la relevancia de hablar desde el lenguaje de la práctica. Hablaré del primer punto, mirar el desarrollo profesional de los docentes como un continuo. Convertirse en un profesor es un proceso de largo aliento. Hoy se pueden distinguir, dices tú, tres momentos clave del proceso complejo. Nos dices que es la formación inicial, la inserción y el desarrollo profesional. Lo que significa poner atención a lo que algunos han llamado y que tú retomas un proceso evolutivo de aprender a enseñar. Adoptar ese punto de vista, ese punto de mira, es pensar la formación profesional en el marco de una complejidad de la sociedad del conocimiento, pero también insertarlo en el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto de suyo implica no separar, pero tampoco bifurcar los momentos inicial, inserción y desarrollo profesional, donde la formación inicial juega un papel fundamental, pero no único. Y no es sustituible, pero también implica solo el acceso al desarrollo profesional continuo en su heterogeneidad. Estamos ante una profesión que tiene un deber con la sociedad, pero a condición de no dejarse subyugar por ese deber o por esa demanda. En realidad, los docentes están combinados a indagar cuáles son los valores de su sociedad, cuáles de entre ellos desea que la educación refuerce y cuáles quiere modificar o incluso combatir y rechazar. Pensar en esta lógica implica ser flexible en la formación y sin duda abordar problemas desde otro lugar, esto es, poder generar una dinámica que coloque como un eje importante a la tarea de contribuir a un proceso que no se termina con la formación inicial, pero que a su vez aporta a la labor formativa de más largo plazo. Todo lo dicho por Denise con respecto a mirar el desarrollo profesional de los docentes nos lleva a reconocer que el proceso de formación de un profesor tiene, desde mi punto de vista, esto no es atribuible a tu exposición, por lo menos a dos aristas. Una, controlar la nostalgia por los tiempos idos que no olvidados, y dos, no vivir la asunción de la complejidad del proceso formativo como una infidelidad a la formación inicial, a la institución formadora, a la identidad normalista. Partir del análisis de los profesores es el otro elemento que hace al trabajo de Denise, es decir, tomar el elemento ¿qué hacen los profesores? Para de ahí pensar la formación. Por supuesto que no se refiere al hacer cosificado y reflexible, sino a las cualidades del buen docente. Ese docente que es un experto de su hacer. Esto quiere decir hacerse cargo del significado antropológico de la huella de otros profesores, de su aporte a la cultura, de su contribución a la sociedad. Tratar de ver que organizar las tareas de transformar el aprendizaje hoy implica este trabajo de recuperación, sí de la tradición, tú lo has mencionado, pero también de una perspectiva de futuro. Ser dignos de una herencia que no solo recibe lo dado, sino que enriquece ese dado y lo pone al servicio de los jóvenes para asumir de mejor manera ese futuro. Vamos al encuentro, diría yo, de lo que podemos hacer de manera razonable, pero de igual forma en lo que es posible hacer desde los propios profesores, desde lo que los propios profesores han hecho, desde lo que los expertos en la enseñanza han podido hoy concluir. Es una forma de llevar a cabo una reconformación, y esa reconformación apunta hacia la persona del enseñar, la formación para afirmar una identidad, la profesión en tanto que colectivo y colectiva, es
decir, saber que se trabaja en comunidades, tú lo has dicho, comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje. También entender los cambios en el contexto organizativo y las alianzas e interacciones con otros sectores externos, que implica también que no somos una ínsula, sino que vivimos en un trabajo coordinado con múltiples actores. Es aprovechar el tesoro que guarda saber hacer. Es aprovechar el tesoro de las artes de hacer de los docentes. Otro elemento es hablar del lenguaje de la práctica, tú lo has señalado. Uno de los elementos destacados del planteamiento es que la formación inicial, hablar del lenguaje de la práctica, una práctica comprometida con los hechos, y todos somos trabajadores de los hechos del conocimiento, es pensar cuáles son los significados de la dinámica de la sociedad como la nuestra y entonces encontrarnos con el trabajo docente. Pero encontrarnos con el trabajo docente parece que implica cultivar la conciencia práctica, esto es, todo lo que los docentes hacen y dicen en la acción, pero también cultivar la conciencia profesional, como lo que el docente sabe decir respecto a su actividad, sus conocimientos, sus discursos, sus objetivos, etc. Como tú bien lo has señalado, prácticas y experiencias nunca van separadas. Estas siempre están eternamente, creo, para el hombre vinculadas. Como lo dices bien, en alguna manera estamos planteándonos la posibilidad de entender cómo los estudiantes vienen de una experiencia. Aspiran a ser docentes, pero tienen experiencias y tienen creencias y capitales culturales, en muchos casos desfavorecidos. Estas experiencias, estas creencias y estos capitales desfavorecidos determinan la manera como estos alumnos aprenden a enseñar. Dices tú, tiene que ver con la experiencia personal, pero también tiene que ver con la experiencia de los conocimientos formales y con la experiencia escolar en el aula. Frente a esa experiencia de los alumnos, la formación inicial tendrá que presentar una formación que permita la experiencia en el desarrollo de una nueva práctica. Porque como ya lo ha señalado Dewey desde hace muchos años, aprender mediante la experiencia se opone a la adquisición de destrezas y técnicas aisladas en el adiestramiento. Se opone de igual manera a la adquisición exclusiva de esas destrezas como medio sin considerar el alcance de sus fines. En realidad los fines son los que directamente nos atañen, ese cómo aprenden los estudiantes y qué aprenden los estudiantes. Los materiales estáticos se oponen al conocimiento de un mundo sometido al cambio. Asumir la experiencia como base del potencial del aprendizaje implica saber también que no toda experiencia tiene potencial. Si esto es así, el tiempo y el espacio de la formación se visualizarán diferentes. Tú lo has señalado al final por el asunto de qué pasa en las aulas. No es un tiempo de autocontenido en las paredes de las instituciones. Es un tiempo que se estructura en razón de la centralidad del aprendizaje, un eje articulador de la formación, señalas. En tu decir, consideras a las múltiples fuentes de la información también como necesarias. Es un tiempo marcado no por las horas que el alumno debe permanecer en las instituciones formadoras, sino por las características de la tarea que tiene que enfrentar, esto es, por el tipo de peculiaridades que le exige el complejo mundo del conocimiento, de la acción profesional y de la diversidad social y cultural. Asimismo, hay que cambiar los espacios. Parece que es necesario abrir las puertas de las instituciones formadoras de docentes, intercambiar espacios formativos y establecer relaciones con las escuelas, no solo como lugares de práctica, sino como lugar de intercambio entre los prácticos. Se requiere de nuevos escenarios, que no es solo una reingeniería instruccional, sino hay que actuar en las comunidades que conforman esas instituciones. Bien sabemos que se requiere de la participación de toda la tribu y de todas las tribus de las instituciones. En algunos casos es indispensable reconstituir incluso a la propia tribu de las instituciones. Pero toda tribu está en territorios. Los territorios, en este caso para América Latina, son los del conocimiento, pero también los de la justicia social. Parece que todo alerta a que la estrategia defensiva de construir muros cuando los vientos arrecian no nos llevará muy lejos. En realidad se trata más bien de abordar lo social, de tomar en nuestras manos y
fundamentalmente de la tribu de la que estamos hablando, en este caso las normales, de escuchar y dialogar con los especialistas, de trabajar con los estudiosos y de hacer posible los compromisos desde las instituciones, pero también solo desde los profesores. Muchas gracias. Yo soy la maestra Lidia Olguín, del Departamento de Formación de Docentes de Chihuahua. No quiero hacer una pregunta y no porque lo sepa, sino porque es bastante interesante lo que usted señala, doctora, y me parece bastante relevante. Voy a tratar de ser breve. Nosotros no tenemos una cultura de documentación en las escuelas, no tenemos una historia escrita, pero sí quisiera decir en relación a la formación docente inicial y a cómo proveer o promover buenos docentes, quiero resaltar el trabajo de la DGESPE. Con la maestra Marcela Santillán y su equipo al frente, nosotros hemos avanzado enormidades, porque de las propuestas están la RIPA, que es las reglas de ingreso para la permanencia y promoción del profesorado. Hemos trabajado en grandes ámbitos para la planeación estratégica partiendo de un plan de desarrollo institucional, que es el PFEN, y la capacidad académica abarcaría lo que usted señala de entrada. La competitividad académica nos permite la vinculación, por lo tanto, somos comunidades de aprendizaje que sin saber de Johnson y Johnson, trabajamos por aprendizaje cooperativo. Sin saber de Peter Senge, hacíamos comunidades de aprendizaje con los grupos formales. Y yo siempre se lo he dicho a la maestra Marcela y a todo su equipo, ha sido una maravilla lo que nos han orillado y lo que nos han llevado, y mucho de lo que usted dice lo venimos trabajando en esta gestión. También mencionó una cuestión que señalaba algo así como esta parte de aliento. Si el aliento fuera vida, deseamos a lo largo y ancho del país que este equipo tenga vida larga, porque dentro de unos meses tenemos el cambio en la presidencia y no sabemos de políticas y de vertebración. Y también decir que todo lo que usted propuso, que son las sugerencias para construir soluciones con esa red de factores en 3 etapas, yo le agregaría la construcción de políticas públicas que nos permita conservar y consolidar todas las maravillas que nos ha permitido hacer hoy en día la DGESPE, porque marcaron un gran parteaguas en la educación normal a nivel nacional. Gracias. Frente a estos 10 rápidos cuadros que leías de todas las obligaciones que tenemos los profesores, de todas las tareas que podemos atender, hay un cuadrito ahí en estas sugerencias para construir soluciones que dice entorno profesional facilitador. Si tengo que cumplir con esas 10 tareas, ¿cómo podríamos pensar ese diseño de un entorno profesional que nos facilite la vida? Bueno, básicamente lo del entorno profesional facilitador se refiere a las condiciones laborales de los docentes, a todos los factores que tienen que ver, por ejemplo, con carrera, etc. Bueno, el caso de México es un poco distinto al de otros países latinoamericanos, porque bueno, con todo lo que se ha discutido, con las debilidades, fortalezas, ustedes tienen un planteamiento de carrera magisterial que bueno, ha producido mucho debate, pero ¿a qué refiere un entorno profesional facilitador? Refiere básicamente, y dicho de forma muy rápida y de nuevo muy caricaturesca, a que los países latinoamericanos por lo general tienen carreras verticales, son entornos que no facilitan la actividad docente. ¿A qué me refiero? A que un docente, cuando quiere conseguir más reconocimiento social o que quiere progresar, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, ¿qué tiene que hacer? Dejar de hacer lo que hace bien, que es enseñar, para pasar a ser director o para pasar a ser supervisor. ¿Y eso por qué? Porque no hay propiamente una carrera docente que permita movimientos horizontales, que permita que el docente, dentro de, como hay en otras carreras, puede haber pasajes horizontales, y aquel docente, por ejemplo, que es más experiente que otros, pueda colaborar en la inserción de nuevos docentes, es decir,
que haya en alguna medida prevista una carrera que facilite ese movimiento horizontal, que facilite que el docente que desarrolla una serie de capacidades y que mejora en lo que él hace bien, que es enseñar, pueda tener actividades en función de lo que él hace, que es enseñar. Ahora, este entorno profesional muchas veces en los países latinoamericanos no es facilitador, porque no hay una carrera prevista que permita ese movimiento horizontal, porque fíjense que ustedes que en países como República Dominicana, los datos recientes del Anuario Estadístico de UNESCO muestran que hay docentes que tienen unos 50 alumnos, 60 alumnos por clase. Evidentemente, ese no es un entorno, no son condiciones laborales que facilitan. Entonces, la interacción de estos grupos de factores importa mucho, porque ¿qué es lo que pasa por lo general? Piensen ustedes en el estado de Puebla o mismo en el estado federal. Ustedes se ocupan de la formación de docentes, formación inicial de docentes. Pero si yo les pregunto, ¿qué articulación? No pensemos a nivel de las... Pensemos en el hoy, en el ahora. Y yo les pregunto, ¿qué articulación tienen ustedes con aquellos que se ocupan, por ejemplo, de la formación continua de docentes? O con aquellos que contratan a los docentes? O con aquellos que los evalúan. Hay mucha fragmentación, son pocas las articulaciones. Entonces, y aquí soy caricaturesca, vamos a suponer que juntos aquí diseñamos un modelo de escuela normal ideal, donde tenga todos los factores que nosotros consideremos que tienen que estar presentes. Tengamos una excelente propuesta curricular. Tengamos formadores, yo no me refería al tema de los formadores, pero es importantísimo el papel que juegan los formadores en las escuelas normales, en los institutos de formación inicial. Pensemos en que tenemos los mejores formadores. Pensemos en que tenemos la mejor gestión en esa escuela normal. Pensemos, bueno, en todos esos factores que actúen favorablemente. Entonces, pensemos que de aquí a 4 o 5 años vamos a tener egresados fantásticos, que salen con las capacidades requeridas para un desempeño adecuado en las aulas. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Que aquellos que se ocupan de la contratación de esos docentes no tienen en cuenta esa formación inicial, cuáles son las capacidades en las que el docente se ha formado. Y muchas veces se elaboran los requisitos de contratación sin tener en cuenta el perfil de esos egresados. ¿Qué pasa? Que muchas veces aquellos que se ocupan de la formación continua no interactúan con aquellos que se ocupan de la formación inicial y aquellos que tienen a su cargo el diseño de sistemas de evaluación del desempeño docente muchas veces no interactúan ni con los que se ocupan de formación inicial, ni de formación continua, ni con quienes contratan a los docentes. Entonces, esto yo creo que es un tema bien interesante y tiene que ver no solamente con que tenemos que pensar en políticas de largo aliento, con todo lo que esto implica, porque también a veces uno se tiene que poner en el lugar del otro para entender qué es lo que pasa. Vamos a suponer que aquí fuéramos ministros por un día. Si fuéramos aquí ministros por un día, nos confrontaríamos a una realidad muy compleja. Y si alguno de nosotros tuviera aspiraciones políticas, como muchas veces tienen los ministros, veríamos que cualquier movimiento que hiciéramos en toda esta baja, compleja red de factores, tendría implicancias en una profesión que, como yo les dije, involucra a muchísima gente. ¿Cuántos docentes era que había que ir en México? No, en México. 1.200.000, fíjense, un tercio del Uruguay. Entonces, eso no nos puede tampoco llevar a un fatalismo, porque todo esto podría, en muchos de nosotros, como a veces nos ha pasado, decir, bueno, son tantos los factores intervinientes, son tantas las circunstancias que estamos como paralizados. Yo creo que no, que hay evidencia empírica
en América Latina, en el propio México, de que hay procesos de cambio posibles y que esos procesos de cambio implican tener, digamos, la película en la cabeza, tener cuál es el escenario de máxima, por llamarlo de alguna forma, pero también tenemos que en el hoy y en el ahora dar signos, y signos evidentes de que estamos haciendo lo posible por mejorar las propuestas de formación inicial. ¿Por qué? Porque a los jóvenes y a los estudiantes los tenemos aquí, hoy, ahora. Y de esos jóvenes y de esos estudiantes que tenemos hoy en las aulas, depende el desarrollo económico y social de nuestros países. Entonces, tenemos que empezar a dar signos. Y yo creo que esos signos se pueden dar desde el hoy y desde el ahora a partir de lo que puedan hacer los equipos directivos en las escuelas normales, en los institutos de formación docente. Y muchas veces podemos hacer más de lo que nos imaginamos. Esas articulaciones con la formación continua, con las universidades, esas articulaciones con lo que constituyen la vida en las aulas, las podemos encontrar muchas veces desde lo que podemos imaginar como el diseño ideal de una propuesta de formación. Bueno, dicho, y para volver a la pregunta de Francisco, el entorno laboral, profesional y estas redes de factores que yo mencionaba debería ser facilitador. Sabemos que nos confrontamos con una realidad en donde ese entorno profesional muchas veces no es facilitador. Como dicen los jóvenes en mi país, es lo que hay. Y con esas circunstancias tenemos que lidiar, y yo creo que dentro de esas circunstancias, a pesar de que no son las ideales, hay cambios posibles, como nos muestran los miles y miles de maestros que tenemos a nuestro alrededor. La experiencia, el conocimiento y la evidencia empírica nos muestra que hay maestros que aún en las condiciones más adversas, hay un libro muy interesante de Juan Eduardo García Huidobro, que coordinó en Chile. Juan Eduardo García Huidobro es chileno, es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, y unos años atrás coordinó un estudio de casos en varios países de América Latina, que se llamó Escuelas Exitosas en Contexto de Pobreza, donde la gran conclusión es que hay maestros que aún en las condiciones más adversas logran resultados adecuados en términos de aprendizaje en sus estudiantes, y bueno, a pesar de que ahí hay también entornos que no eran facilitadores, pero porque había, yo diría, dentro de esas situaciones extremadamente vulnerables y precarias de las escuelas que estudiaron, también condiciones o factores que actuaron favorablemente y que tenían que ver con que esos eran maestros que habían tenido una adecuada formación inicial, con que eran maestros que interactuaban con sus pares, es decir, que eran maestros donde aparecían muchas de las capacidades que yo les mencioné. ¿Qué debe de considerar la política estatal o nacional con respecto a tantas tareas que tiene que hacer un maestro? ¿Qué debería de especificar la política educativa a favor de tantas tareas del maestro? Bueno, a ver, tenemos que distinguir, ¿no? Los países tienen distintas organizaciones administrativo-políticas. No es lo mismo un país federal como México que un país extremadamente centralizado como puede ser Uruguay. Entonces, ahí obviamente hay todo un tema que tiene que ver con las autonomías que tienen los estados o con las autonomías que pueden tener las provincias, y por otro lado con lo que son las políticas centrales. Básicamente yo creo que en términos de políticas docentes y de políticas referidas a la profesión docente, hay que tener esa película en la cabeza. Eso es lo básico. Y tener esa película en la cabeza implica pensar en esas 4 redes de factores. Por un lado, las condiciones laborales del docente, el entorno profesional, el entorno de trabajo del docente, carrera, remuneraciones. Hay países en América Latina, fíjense ustedes, como Nicaragua,
donde el salario de un docente de educación primaria equivale a una canasta básica. Bueno, ahí evidentemente hay un entorno en términos de condiciones laborales que hay que abordar, y hay que abordar de forma urgente. Cuando yo les decía, hay situaciones de mayor urgencia que otras que se pueden resolver a corto plazo y otras a más largo plazo. Pero bueno, políticas docentes, políticas de gobierno, tenemos que considerar este aspecto que tiene que ver con las condiciones laborales, cuáles son las políticas prioritarias para lograr un entorno laboral facilitador. Las políticas que tienen que ver con formación inicial y continua. De más en más, la experiencia, la bibliografía nos muestra que es imprescindible la articulación entre la formación inicial, la inserción a la docencia y la formación continua. Es decir, y ahí encontramos que muchas veces nuestros países latinoamericanos no han hecho de la inserción a la docencia una política. Digamos, no hay políticas que estén vinculadas. El docente, en el mejor de los casos, el Nobel docente va a encontrar un colega que lo va a acompañar, que lo va a ayudar, y en el peor de los casos su ingreso va a ser salvaje. El otro tema tiene que ver con la gestión de la docencia como un todo, con lo que yo les decía, con ese tema de las articulaciones. Cuando se piensa en políticas docentes, deberíamos pensar a nivel de gobierno, a nivel federal, en tener alguna unidad, entidad coordinadora, como se le quiera llamar, donde exista la posibilidad de esa mirada global sobre la docencia y sobre sus distintos componentes. Gracias.